porque es mucho. Bien, vamos a ver lo que es la percepción. La percepción es la interpretación de lo que nosotros hacemos, de lo que percibimos, y en esto implican los recuerdos, las experiencias, etcétera, ¿no? O sea, fíjate cómo toda la percepción se va enriqueciendo en relación a lo que se sigue viviendo, ¿no? Para Murray, el sujeto supone que cada objeto es portador de algo beneficioso o dañino para su organismo y lo llama influyente. Esto es la apercepción para Murray. Todo lo que percibimos tiene una representación, tiene un significado, por eso lo llama influyente. La percepción influyente es reconocer que algo es beneficioso o perjudicial. Entonces, esto equivale a que la percepción, a como dice aquí, es una proyección externalizadora. ¿Sí? Lo que nosotros decimos como experiencias, etcétera, es una apercepción, es una proyección de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros experimentamos. ¿Ok? Entonces ya queda bien claro en los dos términos. ¿Sí, Gaby? Sí, maestro. ¿Sí? Percibir y apercibir. Percibir es a través de nuestros sentidos y llega al cerebro, se codifica, se organiza en el lóbulo frontal y se emiten juicios conscientes. Y la percepción son las experiencias, ¿no? Y nosotros proyectamos esas experiencias porque de eso se trata las pruebas. Y vamos a ver las pruebas. En las técnicas proyectivas se tiene una, ¿qué es una técnica? Primero vamos a ver, ¿qué es una técnica? Ustedes ya son expertas en esto. ¿Qué es una técnica? Sea cual sea, la palabra técnica, ¿qué significa? Es como una serie de pasos a seguir, ¿no? Una serie de pasos a seguir, ¿sí? Es una forma de hacer, es la manera de hacer. Y entonces, dentro de las pruebas proyectivas hay muchas técnicas, ¿de acuerdo? Muchas, muchas, muchas. Y ustedes se pueden inventar y pueden investigar y estructurar nuevas. O sea, no todo lo que está significa que ya es permanente, que ya es lo que ya nos da el todo, no. Va a haber más y más y más y más. Y inclusive, fíjate bien, se pueden aplicar técnicas proyectivas en muchos campos. Por ejemplo, en la mercadotecnia. Les voy a poner un ejemplo, cómo se utiliza la técnica proyectiva. Cuando van a hablar acerca, fíjate bien, de la cerveza, la rubia que todos quieren, ¿a quién utilizaron? ¿Qué imagen utilizaron? ¿La del gordito rubio? No, una chica rubia, ¿sí? Que en los estándares sociales dicen, ay, es una persona hermosa. Pues eso lo utilizaron y fíjate el eslogan, la rubia que todos quieren. Entonces, ahí está Carlos tomándose la cerveza porque luego va a conseguir una rubia de ese tipo, ¿no? Ese es Es una asociación, maestro. el gancho, ¿no? El gancho, la proyección del deseo. ¿Sí? Colchones ceiling y ponen a una chica recostada en el colchón y una palomita ahí blanca hermosa y un gato negro sigiloso que se va acercando ahí a la paloma. Entonces, cómprate un colchón ceiling y entonces la que tienes en tu casa se convierte en esa muchacha. Ese es el mecanismo de la proyección. ¿Eh? Utiliza tal perfume, Carolina Herrera, y entonces te vas a convertir en la chica, ¿no? Que está modelando
el perfume y wow. Entonces, esa es proyección y se utiliza mucho en la mercadotecnia. ¿Por qué utilizan haciendo ejercicio a gente que le llaman fitness, ¿no? O sea, súper construida. ¿Y por qué no meten a Pablo Tavera, el gordito que está ahí haciendo ejercicio? Pues porque dicen, si compro ese aparato, voy a estar así con el cuerpo de él, pues mejor no compro nada. Pero entonces meten modelos y la persona dice, no, pues ya me compré el multifuncional ahí y me voy a poner como el modelo o la modelo que está ahí. Esa es proyección, es manejo psicológico. Fíjate dónde están los psicólogos trabajando, de la mano con los mercadólogos, para bien o para mal. En la técnica proyectiva, fíjate bien, se trata de recoger información importante. ¿Y de dónde se recoge esa información? Del mundo inconsciente del sujeto, de su interior, de lo que ha vivido, de sus experiencias. Y la técnica se utiliza para valorar cómo se construye el mundo en el sujeto, cómo se construye acá. Cómo piensa, cómo siente, cómo acá. Entonces, tratas de sacar la parte de la información inconsciente para llevarla al consciente. Y entonces, estas pruebas han sido utilizadas desde el 1950. Hay más de 500, pero se utilizan solo el 20% de lo conocido. O sea, hay muchísimas, ¿no? Nosotros no vamos a ver todas ni mucho menos, vamos a ver algunas que se consideran muy importantes. Entonces, esto es el mundo de las técnicas proyectivas. En Lindsay dicen en el análisis psicodinámico, dice que son instrumentos que se consideran para revelar informaciones importantes. Y entonces se trata de estimular al sujeto para provocar en él respuestas. Se utilizan estímulos para provocar respuestas. Cattell es un diferencialista, dice, se pretende sondear la dinámica de la personalidad o procesos cognitivos del sujeto. También reflejan procesos inconscientes a través del registro más exacto de las respuestas que nos da el sujeto, que guardan relación con esos procesos internos. Se trata de explorar no nada más informaciones que están en el inconsciente, sino que también se trata de ver cómo el sujeto las va ligando con su realidad, con su presente. Ligar los procesos internos con los procesos en su funcionamiento. Por eso habla de personalidad, buscar esta dinámica, cómo se está viviendo esta situación inconsciente en la personalidad del sujeto. Y Fiske, en el área cognitiva, dice, son técnicas de evaluación del mundo cognitivo del sujeto que pueden servir de indicadores. ¿Para qué? Para llevarnos a un diagnóstico o para llevarnos a la descripción de la dinámica del sujeto. ¿Estamos? Les voy a poner un ejemplo. Aplico la prueba del árbol. Me van a dar indicadores que me van a describir cómo el sujeto se percibe a sí mismo, cómo percibe su entorno, cómo se relaciona con él, cómo lo vive. ¿Sí? Entonces, tanto de él mismo como de su entorno. Esto nos dice, nos dan indicadores, nos están señalando características del sujeto para entender entonces cómo la persona se comporta, cómo se relaciona con sus pares, con la familia, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, maestro. Bueno, el significado de proyección. Aquí es donde yo les decía, es importante entender esto. Sigmund Freud, ¿no? Las personas proyectan sentimientos, emociones, problemas.
¿De acuerdo? Esto es la proyección. Y los fundamentos teóricos básicos, hay un autor, Rapaport, considera que la proyección, él la señala así, la ejemplifica, es como una película donde todo el fin, la trama, representa la personalidad del sujeto. El proyector, el medio por el cual se hace esto es la técnica proyectiva. Y los cuadros vistos en la pantalla, cada cuadro sería una respuesta del sujeto. Está bien claro el ejemplo de Rapaport, ¿no? Entonces tenemos el contenido de la vida del sujeto es el trama, ¿no? El trama. El proyector es la técnica que se utiliza para poder visualizar entonces lo que está sucediendo en el contenido del trama. Y cada cuadro que se proyecta en la película que estamos viendo son características del sujeto. ¿Ok? Por eso es cuando dicen, el día está muy triste. ¿Hay días tristes? ¿Hay días alegres? No. No, la persona es la que proyecta, ¿sí? Y entonces a través de la prueba nosotros vamos a buscar que la persona saque todas esas situaciones para luego comprender de qué se trata su situación. Bell propone que proyección viene de la raíz latina que significa hacia adelante, por lo que está, es la acción que implica la técnica proyectiva, manifestar lo que está sucediendo en su interior hacia afuera, externalizar estos indicadores, ¿no? Estas variables, poderlas reflejar fuera. Y la técnica proyectiva es un catalizador que provoca la acción de lanzar hacia afuera. La técnica proyectiva es un catalizador. En química, este es un término que se utiliza también en la química. Un catalizador, ¿para qué sirve en la química? Sirve para acelerar un proceso o para ralentizarlo, hacerlo. O sea, a través del catalizador se puede modificar el tiempo de acción de algo. ¿Ok? Ese es un catalizador. Y la prueba proyectiva es un catalizador porque va a incitar a sacar la información, lo que nos conviene, hacerlo así. Va a provocar siempre respuestas en el sujeto. Y esto es lo que dice este autor Marco Jiménez sobre las técnicas proyectivas. Instrumentos especialmente sensibles para revelar aspectos inconscientes de la persona que provocan una amplia gama de respuestas subjetivas. Generalmente el material presentado es ambiguo, o sea, no es directivo, es ambiguo. Se le da la oportunidad que la persona lo interprete, lo complete y permite un análisis global para su interpretación. ¿Sí? Si yo le pongo una figura de un árbol y yo le digo a la persona, ¿qué ves? Y está bien definido ese árbol, pues me va a decir un árbol. Punto. O me lo va a concretizar, es un pino, es un abeto, es un oyamel, es un limón, es un naranjo, es un durazno, no sé qué sea, pero es un árbol. Entonces, esa respuesta te da información del inconsciente, Gaby. Yo te presento un vaso. Fíjate bien, yo te digo, ¿qué es esto, Gaby? ¿Qué es? ¿Sí me escuchas, Gaby? ¿Qué es esto que tengo en mi mano? Ay, ya. Pues un vaso, pero yo lo que le comentaba era que, o sea, son cosas que ya sabemos, entonces pues lo vamos a decir así porque ya sabemos qué es. Ándale, pero esto es una prueba que no es proyectiva, nos presenta esto. Ajá. Y esta es una prueba psicométrica, conocimiento del medio, ¿sí? Es algo concreto. ¿Qué es esto? Un teléfono, ¿sí? O sea, es algo muy concreto. No puede haber una interpretación, ¿ah?, de otra forma.
es lo que es. En la psicometría, cuando hablamos de exploración de la inteligencia, entonces hacemos una exploración objetiva, ¿no? 5 por 4, 20. Por eso se usan las estadísticas también en la psicometría, maestro. Así es, por eso se van a cuantificar y se van a llevar a percentiles para luego dar una interpretación del puntaje obtenido. Por eso es, ¿sí? Pero no, en lo que decía, dentro de las técnicas proyectivas, nos dan la oportunidad de explorar el inconsciente de la persona, lo que sucede dentro, ¿sí? Esto es lo interesante. Pero nosotros debemos de tener bien puesto aquí las teorías psicológicas, ¿sí? Que exploran el inconsciente. Cuando tú te encuentras, fíjate bien, cuando tú te encuentras con las expresiones de las mujeres son unas personas que envenenan el mundo, está hablando de su experiencia. ¿Sí? Cuando dicen estos grupos feministas, no, luego entraremos en discusiones sobre este tema, pero luego dicen, a ver, ¿y por qué hay una diferencia entre lo que gana un tenista hombre con una tenista mujer? Y Nadal, un tenista español, ¿sí? Es muy inteligente el tipo y le contesta, pues fíjate que no te lo puedo explicar porque yo también digo, ¿por qué gana más una modelo mujer que un modelo hombre? Y así hay muchos ejemplos, ¿no? Pues esto es en términos de cómo tú negocias también tu situación. ¿Por qué se le paga mejor a una psicóloga educativa que a un psicólogo educativo? Uno dice, no, espérate, pues es como tú te contrates también. Si tú te contratas por 5,000 al mes, pues bueno, pues es tu problema, ¿no? No es mi problema. ¿Sí queda claro? Entonces, siempre cuando alguien expresa algo, está dando algo que está en su interior, ¿no? Y eso es lo que nosotros podemos analizar en las pruebas, podemos hacer ese análisis global. Las técnicas proyectivas es un medio indirecto de formulación de preguntas que permite al entrevistado proyectar creencias, sentimientos, ¿sí? A una tercera parte, a un objeto, a una situación. Por ejemplo, pienso que mi padre es, y le dejamos que la persona complete ese enunciado, ¿sí? No es lo mismo, no crean que todos dicen, siento que mi padre es maravilloso, hermoso, precioso. No, pues hay quien vaya a decir otras cosas, ¿sí? Mi madre fue la persona más tierna, cariñosa, ¿no? Pues habrá quien va a decir una bruja, ¿no? Mi maestro, pues ahí van a decir una calamidad y otros, ay, lo mejor que me ha sucedido, pues no sé, ese es lo que se provoca, ¿no? Luego, se dice que una persona está proyectando cuando atribuye a otra un rasgo o deseo propio que les resulta en la realidad, en la conciencia, difícil de admitir. ¿Sí? Esto, ahí vienen los mecanismos de defensa, racionalización, ¿no? Y entra a defender y a tratar de dar argumentos, etcétera. Pero con las pruebas proyectivas hacemos que esas defensas se caigan, que se tumben y hacemos que fluya el inconsciente. El acto de proyectar es un mecanismo inconsciente en donde no se comunica a los demás de manera directa, ya que ni siquiera la propia persona lo reconoce como una proyección. Esto lo dice estos Anderson y Anderson en el 63. O sea, no se le permite a la persona, por eso es que dice, te voy a decir una frase y tú la vas a completar de manera inmediata. ¿Qué se le está diciendo? Piénsalo. No. Emite, completa inmediatamente.
Entonces aquí nosotros vamos a detectar reacciones emocionales. Vamos a buscar congruencia en nuestra interpretación de esas ideas que han tenido abandonadas por mucho tiempo. Miren, una paciente tenía muchos problemas en relación a las relaciones sexuales con su pareja. Muchos problemas. Y me decía, mi esposo es una persona maravillosa. Maravillosa en todos los sentidos, pero en el aspecto sexual, cada oportunidad que tengo de estar con él, sufro. Pero no me explico el por qué. Entonces ahí venía la parte de explorar. Y les cuento rápido, pues la parte de explorar es que a los 5 años fue violada por un primo y un hermano. Su propio hermano y un primo. Entonces esa parte se trató de tener en el inconsciente, de reprimirla en lo profundo, y entonces comenzó a relacionar por qué sentía sentimientos de agresión hacia su hermano, hacia su primo. Pues era una niñita, ¿sí? Y ya que pudo manejar toda esa situación, pudo ordenar su vida y pasó bien, ¿no? Entonces le favoreció luego a la organización de su vida. Por eso es que al favorecer la expresión te da la oportunidad de ordenar tu dinámica actual. Esto permite conocer creencias, necesidades, motivaciones de las cuales el individuo no tiene conciencia y reprime debido a normas y tabúes sociales, ¿sí? A normas y tabúes sociales. Y también respecto de la ignorancia, ¿eh? Entonces, nosotros exploramos el mundo de las creencias, motivaciones, sentimientos, necesidades, etcétera. Y lo vemos a través de estas pruebas. Y nos da la oportunidad de la expresión no verbal, dice a los consumidores. Fíjate bien, una imagen te lleva a explorar un mundo tremendo, ¿sí? Un mundo tremendo. Cuando ven ustedes una pintura de Van Gogh o un Picasso, pues ustedes le van dando la interpretación de acuerdo no solamente al conocimiento del arte, sino de acuerdo a sus experiencias. Me decía una pintora que estudiaba en el CIP, ahí del Renacimiento, ahí del centro, una pintora, y estudiaba su prepa, fíjate bien, excelente pintora. Entonces me decía, Pablo, a mí me divierte pintar, porque yo pinto lo que me place. Y yo expongo mis pinturas y cada persona le da una interpretación. Una persona ve, por ejemplo, una pareja abrazada en un abrazo y sus piernas se van como diluyendo hacia abajo, o sea, no se notan los pies, se ve como si fueran ramas, raíces, ¿sí? Así, del cuerpo, salen de su cuerpo raíces y van hacia la tierra. Y entonces llega una persona y dice, el nacimiento del amor. Y hay otras personas que van a decir, ay, la cruda realidad. Hay que poner siempre los pies en la tierra. Entonces decía ella, yo pinto y las personas interpretan, se proyectan, ¿cierto o falso? Sí, maestro. ¿Han visto o les ha pasado esto? Yo creo que sí, a todos. Sí. Claro. Y las características de las pruebas tienen, fíjate bien, para esto el material, aquí en la flecha dice, puede ser verbal, oral o escrito, visual o manipulativo. Y así también las operaciones que han de efectuar los sujetos en función de la consigna que se les dan son de asociación, interpretación, de manipulación o de elección. De cierta manera, tú te conviertes en una persona que va a manipular,
pero no significa manipular a llevar a la persona a lo que tú quieres. ¿Estamos? Manipular en el sentido del manejo de los materiales para provocar las respuestas. Y dentro de las respuestas, nosotros podemos observar aquí su estructura de personalidad. Podemos ver cómo está organizada y cómo la persona puede tener distintos procesos de análisis de eso. Hay personas que llaman superficiales, ¿cierto o falso? Sí. Sí. Y hay personas que su pensamiento los lleva a hacer un análisis más profundo. Hay personas que no, fíjate bien, con el COVID-19, ¿sabes qué? Nos hemos dejado llevar por esto. COVID-19. No, no es COVID-19. SARS-CoV-2. 19. Este es el verdadero nombre del diagnóstico de esta pandemia. ¿Pero por qué? Fíjate bien, la persona común y corriente dice COVID. No, ya hasta le ponen otros nombres, ¿no? COVID con T, ¿no? En lugar con D. COVID. Es que me dio el COVID. Yo no lo conozco. Bien. SARS-CoV-2, 19. ¿Por qué es SARS-CoV? Por las siglas. Síndrome, es un síndrome agudo respiratorio. ¿Y por qué hemos perdido ese rumbo? Porque hasta en las instituciones hospitalarias no lo están tratando como un síndrome agudo respiratorio. Fíjate, ahí comienza el problema de la atención del paciente. No lo están haciendo porque no hay cuadros de medicinas para ello. No significa que no haya en el mercado, sí lo hay, pero no se adquieren para el tratamiento. Hay qué intereses, ¿no? Entonces el pensamiento de otra persona te lleva a análisis más profundo de eso y te dice, ¿dónde surgió el virus? Ese es otro nivel de pensamiento. Dice, ah, caray, en un laboratorio. Y yo digo, ¿y quiénes son los accionistas o dueños de ese laboratorio? Y resulta ser que tienen mucha relación Pfizer con ese laboratorio. ¿Qué tal? Yo genero el virus, el problema, y yo tengo la cura. ¿Qué tal? Intereses multimillonarios. Y los fregados son la gente, ¿no? La gente. Entonces, hay laboratorios que están produciendo virus, nos los echan afuera y nos sacan y se aprovechan de esas situaciones el Banco Mundial para hacer préstamos y endeudar a las naciones, ¿no? A los países. Y ahí los tienen en su puño, obedeciendo a sus intereses. Organización Mundial de la Salud, etcétera. Esos organismos. Y este es otro nivel de pensamiento. Por eso dicen, yo no me chupo el dedo nada más con el COVID, con T, ¿no? No me chupo el dedo. Busco analizar, te lleva a otros niveles de pensamiento. Y esos también son en las emociones y los sentimientos, ¿no? Las respuestas de las personas, aquí dice, no son casuales, no causales, casuales. De casualidad respondí esto, dije esto. No, hay una motivación. Freud decía los lapsus lingue, ¿no? Por eso Carlos y Miguel Ángel no tienen novia, ¿no? Porque se equivocan en los nombres. Lapsus lingue. María, ay, ¿quién es María? Soy Nancy. Nada que ver con María. Se equivocan. Luego, tanto más ambiguas sean las propiedades de los estímulos, esto es, por ejemplo, el Rorschach, ¿sí? Más oportunidad dan a la persona a reflejar su personalidad. El análisis luego que se hace de esa información es cualitativa, en lo que decías, Itzel, ¿sí? Por eso con las pruebas psicométricas, ¿no? Es más cuantitativo. Aquí el análisis es más cualitativo. La clasificación de las técnicas proyectivas ya las habíamos visto, ¿sí?
Aquí únicamente, luego aquí se las pongo, ustedes profundizan en eso, ¿no? Pero son estructurales, temáticas, expresivas, constructivas, asociativas. Y aquí nos viene a qué se refiere cada una de ellas, ¿no? ¿Qué utiliza en las estructurales? Material visual, poco estructurado, como el Rorschach. Temáticas, material visual con cierto grado de estructuración, entonces nos dan el test de apercepción temática, el TAT. Las expresivas, ¿eh? Se da una consigna verbal o escrita de dibujar. Aquí, por ejemplo, las figuras de la persona, el HTP, familia, el animal, etcétera, ¿no? Las constructivas, material concreto que el sujeto debe organizar en función de las consignas. Aquí hay un test que dicen test del pueblo. Son muy simples, ¿eh? Y la asociativa es una consigna verbal o escrita por parte del sujeto que la persona tiene que completar con frases o con historias, ¿no? Con historias. Aquí son frases incompletas o fábulas, ¿no? Dice, con fábulas, cuentos, historias. A partir de esto, construyeme una historia. Cuando ustedes van a hacer la prueba proyectiva, por ejemplo, de la persona, luego le dicen que haga una historia acerca de esa persona, una breve historia, ¿sí? Se le da oportunidad que al reverso de la hoja el sujeto diga, se llama Antonio, tiene 19 años, le gusta, no le gusta, hace su historia, la persona se le deja en libertad. Entonces, estas son las clasificaciones que se tienen de las técnicas proyectivas. Y estas son algunas técnicas, que por el tiempo, pues ahí se las voy a dejar, pero vienen bien descritas. Vienen asociación de palabras. Se le permite hacer a la persona una identificación rápida, así, rápida. Se le dan una serie de palabras, pero se le pide a la persona que, fíjate bien, que dé la respuesta inmediata, ¿sí? Para que se dé una verdadera asociación, porque si no se da una verdadera racionalización. ¿Sí? Racionalización. Se le debe de dar la indicación a la persona que debe de dar su respuesta inmediata. Si nosotros fallamos en las indicaciones, no va a servir la aplicación de la prueba. Aquí el completar frases, ¿no? Como lo dice la palabra, se da una descripción en un enunciado a una persona y se le pide que lo complemente. Dice, a continuación encontrarás una frase incompleta. Por favor, completa la frase con lo primero que se te ocurra. Dísela, hace días quise comprar un perfume que... Y la persona tiene que dar la respuesta inmediata. Si te fijas cómo las indicaciones son muy precisas, no dice, piensa acerca de lo que se te está diciendo y luego da tu respuesta. No, se le dice qué es lo que va a encontrar y cómo debe de actuar, ¿no? Se le pide que complete con lo primero que se le ocurra. Y nosotros estamos observando, esto no puede funcionar si se la dejamos ahí la prueba y nos vamos, nos retiramos. Si le dejamos que la persona, fíjate cómo es nuestra presencia debe ser muy activa, muy atenta a todo lo que está ocurriendo y nosotros tomar nota. Completar historias. A continuación encontrarás una historia incompleta. Por favor, completa la historia con lo primero que se te ocurra. Dice, inicia, dale estímulo. Hace días me encontraba viendo televisión con mi abuelita y de pronto salió un anuncio con un hombre completamente desnudo. Yo me sentí avergonzada porque mis valores y y empieza entonces a emitir la persona su historia, la dice, la completa. Y nosotros, si dice, y me sentí avergonzada y ¿de qué está hablando, Esmeralda?
¿Qué está ocurriendo en la persona? Abre tu audio. No se te escucha, Esme. No, no se escucha. A ver, haz una lucha. Anayeli. Sí, profe. Cuando una persona está, fíjate bien, hace días me encontraba viendo televisión con mi abuelita y de pronto salió un anuncio con un hombre completamente desnudo. Yo me sentía avergonzada. ¿De qué está hablando la persona? ¿Qué está sucediendo en su interior? Según el psicoanálisis. Pues que le causa, le genera como cierta, ¿cómo lo podré decir? Vergüenza que ver a las personas desnudas, o sea que le incomoda. Hay un Está incómodo. conflicto, hay un conflicto. ¿Qué estructura de la personalidad